La señal no fue enviada a todos. Fue dirigida solo a aquellos capaces de comprender el peso de cada palabra. La desesperación detrás del pulso comprimido de la transmisión atravesó cúmulos oscuros y campos electromagnéticos distorsionados. Viajó por canales olvidados del viejo satélite Hermes y enterrado en la órbita de una luna muerta. La señal, en su esencia, era un grito de guerra enmascarado de súplica, pero no todos respondieron. Solo los furiosos en la tierra. Las ciudades brillaban con una calma artificial. Los gobiernos centrales discutían sobre tratados de neutralidad, protecciones diplomáticas y límites de intervención. Algunos se atrevieron a sugerir que la señal era una provocación, un anzuelo de una especie aún desconocida. Otros simplemente no querían involucrarse. La comodidad les había oxidado el alma. Pero en los márgenes del sistema solar, donde la luz de la civilización no llega intacta, aún vivían los que recordaban excombatientes, colonos olvidados, mercenarios reconvertidos. Paradise Reef, todos ellos escucharon la señal, y todos comprendieron lo que significaban. Alguien había tocado a los suyos, y eso era intolerable. En la estación de paso Row 9, en órbita baja sobre el planeta Telarion, el capitán Janek Drevsky estaba recargando el núcleo de su vieja fragata Glaive. No tenía bandera oficial, no respondía a ningún código de la Alianza, pero cuando la señal emergió en su consola secundaria, todo su cuerpo se tensó. La escuchó una sola vez, y después de 20 segundos de silencio, solo dijo: «Despiértalos a todos. Vamos a salir». «¿Qué pasa, capitán?», preguntó su segundo. Una mujer de aspecto curtido llamada Era Méndez. Una colonia fue atacada. Humanos con niños en gente desarmada. No hay respuestas del gobierno central. ¿Sabes lo que eso significa? Que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará, respondió Era con una sonrisa torcida. En la Glaive no era la única. En las zonas grises de Neptis IV, los clanes nómadas armaron naves desde los esqueletos de cargueros oxidados. En Virel, un bastión de exiliados sin patria, se reactivaron antiguos códigos de combate. Las viejas IA de guerra, encerradas en núcleos aislados por miedo a su letalidad, fueron reactivadas por manos temblorosas. Y en los pasillos ocultos de la estación Oubliette, un hombre con cicatrices en la cara, conocido solo como el Forjador, desempolvó un casco con las insignias del Frente de Orión. Un escuadrón disuelto tras la rebelión de Marte. Las grandes potencias no se movieron, pero el submundo sí han. Y eso era peor, porque los furiosos no tenían límites, no tenían reglas, solo momor, solo rabia. A la colonia atacada era pequeña, un puesto de extracción de silicio orgánico en el sistema TIL, pero había sido poblada por refugiados, familias, gente sin recursos que escapó de la guerra por territorios de oxígeno en Júpiter. No eran soldados, no tenían defensas. Cuando los atacantes llegaron, seres altos, cubiertos por exoarmadura, vivas, con ojos que parecían reflejar pensamientos humanos sin comprenderlos. Nadie entendió por qué. No exigieron rendición. No enviaron emisarios. Solo cayeron del cielo como cuchillas, arrancando estructuras, absorbiendo cuerpos vivos y dejando un desierto donde antes había risas y caza, tejidas con paneles solares. La única transmisión que salió fue de una niña llamada Lucía. Activó una vieja baliza de emergencia que había sido usada por su abuelo en la guerra del Polo Sur. Configuró para repetir la misma frase una y otra vez. «Por favor, que alguien nos escuche. A mi mamá no se mueve. Están en todas partes. Tienen voces que gritan sin boca». Esa fue la señal que atravesó el vacío. Esa fue la chispa, en una región no registrada oficialmente del mapa estelar, conocida por los corredores como el Canal de las Sombras. Se reunieron por primera vez en décadas fuerzas que no compartían ni ideologías ni códigos. Solo un objetivo. La reunión fue silenciosa, sin protocolos ni presentaciones. Hostrus endurecidos, navegantes con ojos cibernéticos,
exiliados con tatuajes de condenados, todos mirando la proyección de la señal en una pantalla flotante. Mientras, la voz de la niña repetía su súplica a Janek Drevsky. Fue el primero en hablar. No se trata de salvar una colonia, se trata de recordarles quiénes somos. Somos los bastardos que quedaron cuando la guerra acabó. Somos lo que temen en las juntas diplomáticas. Y ahora, somos el fuego que va a arder en sus mundos, un murmullo general. Mezcla de aprobación y hambre. Aira Méndez añadió. Propongo que no pidamos permiso, que no dejemos rastros, que actuemos como fantasmas y dejemos solo cenizas. Así comenzó la llamada no oficial, un enjambre de naves saliendo de puntos secretos, sin comunicación directa, pero enlazadas por una sola causa, algunas con tecnología robada, otras con armas ilegales, prohibidas por la Convención de Andrómeda, y muchas pilotadas por humanos que ya no temían a la muerte, porque sabían que vivir de rodillas no era una opción. Antes del espacio profundo, el enemigo no se percató al principio. Estaban acostumbrados a la lentitud de la diplomacia, a las protestas vacías a las mesas de negociación. Pero lo que llegó no fueron diplomáticos, fueron fantasmas con cuentas pendientes. Y ninguno venía a hablar. La primera oleada fue quirúrgica, 3 naves clase Umbra, camufladas por un campo de invisibilidad cuántica robado de un archivo secreto en Tritón, se deslizaron por la órbita de Delos, sin activar sensores activos. Se movían como sombras, sin emitir señales, sin ruido. Solo uno de los operadores respiraba con fuerza al ver en los monitores las estructuras alienígenas flotando sobre lo que alguna vez fue una ciudad humana. El enemigo no construía, infectaban las construcciones. Ya no eran de metal ni concreto, eran materia viva, absorbida y transformada por su tecnología orgánica. Escápulas pulsantes, membranas que se contraían al paso de drones alienígenas, luces que no venían de circuitos sino de órganos bioluminiscentes. Un horror, frío guay, hermoso, imposible de clasificar. ¿Confirmado?, susurró Aira desde el puente de mando de la Glaive. Esto no es ocupación, esto es erradicación. ¿Están vivos?, preguntó Yana, sin apartar la vista de la pantalla principal. Negativo. No hay señales humanas. Solo una emisión residual. Viene de bajo tierra. A la Glaive descendió acompañada de 2 fragatas del clan Norbar. Pesadas, rugosas, con escudos diseñados para ambientes de radiación extrema. Aterrizaron en medio del campo de lo que una vez fue el distrito central de la colonia. Allí, una sola cúpula permanecía intacta, medio enterrada, sostenida por raíces alienígenas, que no habían terminado de consumirla. Entraron. El aire era denso, contaminado por esporas psicoactivas. Las luces titilaban como si el lugar aún respirara. En el centro, bajo una mesa volcadas, encontraron la fuente en una pequeña caja metálica, protegida por un campo de energía rudimentario. En una IA doméstica, nivel 1 en Yané se inclinó y la activó. El holograma de una niña se alzó. Tenía unos 10 años. Era Lucía. ¿Alguien? Hola, si escuchan esto, por favor, no griten. Me escondía. Estoy bien. No sé cuánto tiempo ha pasado. Mi mamá no se movía, así que activé la caja. ¿Cómo me enseñó el abuelo? Dijo que los viejos sistemas son lentos, pero confiables. Yo solo quiero volver a ver el cielo. El silencio que siguió fue absoluto. ¿La señal sigue activa?, preguntó Janek. Si Ain está transmitiendo en bucle, en la frecuencia original. Eso fue lo que escuchamos. Entonces, alguien más la oyó, dijo él en voz baja. Y alguien más vendrá. Aira asintió. Pero antes de que pudieran salir, los sensores de la Glaive comenzaron a parpadear. Algo se acercaba, algo grande en la órbita superior. Las naves alienígenas
Habían detectado finalmente la distorsión gravitacional provocada por la flota oculta. En cuestión de segundos, se desplegaron como un enjambre inteligente, reorganizando su formación en torno al campo de batalla. Su forma de luchar no era lineal. Se adaptaban al enemigo. Estudiaban cada movimiento. Pero esta vez, encontraron caos. La furia humana no era lógica, no respondía a patrones, no buscaba una ventaja estratégica, exacta, buscaba dolor. Cada escuadrón tenía una lista. Cada nombre de la colonia perdida era una deuda escrita con sangre, y en cada disparo, en cada embestida suicida, había una respuesta que no podía calcularse. A la rabia de los que no fueron escuchados en la batalla, se volvió un infierno simétrico. Láseres de plasma chocando con escudos vivos, explosiones esféricas, deformando el espacio cercano, pilotos humanos gritando nombres de familiares, muertos al lanzarse contra naves alienígenas, 3 veces Mayo, rezan, en medio del caos. Una fragata civil reconvertida en ariete, la Indomitus, atravesó el campo enemigo como una lanza de acero fundido. NCU Interior. 10 tripulantes sabían que no regresarían, pero llevaban en su núcleo una bomba de gravedad robada de un experimento prohibido en el sistema Draconis. Su detonación no era solo física, colapsaba la materia, anulaba el tejido energético circundante. Por Lucía, fue la última frase. Transmitida por su capitana, la explosión creó un vórtice que tragó 4 naves enemigas completas. Durante 5 segundos, el espacio se dobló en una danza, sin sonido. Y luego, solo silencio. Desde ese punto, los atacantes comenzaron a retroceder. Por primera vez, algo parecido al miedo se reflejaba en sus movimientos. Los humanos no solo resistían, contraatacaban, con el alma en el centro de mando de la Glaive. Janek observaba los indicadores mientras el sistema vibraba con el eco del ataque. No vamos a ganar esta guerra hoy, dijo, pero van a recordar este sistema como el lugar donde los furiosos respondieron, donde la humanidad no esperó permiso, donde hicimos del grito de una niña un rugido que sacudió galaxias. Las flotas enemigas, desconcertadas, intentaron reagruparse, pero los humanos no daban tregua, no usaban formaciones reconocibles. No seguían protocolos de guerra estandarizados, se deslizaban como enjambres caóticos, se fragmentaban en pequeñas células independientes, atacaban y desaparecían en segundos. Eran guerreros sin banderas, sin necesidad de aprobación, movidos únicamente por la voz de una niña que había tocado algo más profundo que cualquier doctrina, a la memoria de quienes sabían lo que era perderlo todo. En una de las naves más avanzadas del enemigo, una colosal estructura en forma de espiral viva intentó desplegar un campo de reprogramación neuronal. Su propósito era claro: interferir en las funciones cognitivas humanas, inducir parálisis sensorial, quebrar su voluntad de lucha. Pero no contaron con que varias de las tripulaciones humanas estaban compuestas por veteranos de la guerra del Nexo, curtidos por años de tortura psíquica, inmunes al dolor mental. Cuando el pulso psíquico se activó, lo recibieron y comenzaron a reír. Eso es todo lo que tienen, gritó un piloto de nombre Ravik, mientras lanzaba su nave contra el núcleo de la estructura, estrellándose deliberadamente con una carga antimateria. En una onda expansiva, iluminó la órbita baja de Delos, como si un nuevo sol hubiera nacido. Desde la superficie, la escena era apocalíptica, en escombros, lloviendo como meteoritos, fragmentos orgánicos, chispeando con energía. Y entre todo eso, humanos emergiendo de cápsulas de descenso, armados con rifles hechos a mano, cuchillas de plasma y armaduras parcheadas con el logo de facciones extintas. Y Anak y Aira avanzaban junto a un escuadrón mixto compuesto por descendientes de refugiados marcianos, ingenieros terraformadores de ello y antiguos convictos liberados bajo un pacto de Redemption. Caminaban entre ruinas alienígenas, abriéndose paso hacia una estructura central, el supuesto corazón
de la entidad invasora. Lo que hallaron allí no era un mando, ni una consola, ni una inteligencia artificial. Era una criatura alta, con extremidades flotantes, piel translúcida que mostraba flujos internos de energía y luces danzantes, como pensamientos. No hablaba en frecuencias entendibles, emitía pulsos lumínicos que los trajes humanos traducían en palabras, sin alma, interferencia, anomalía en persistencia errática, subespecie Yoschiu. ¿Así es como nos ven?, preguntó Hera. Apuntando su arma, la criatura emitió otro pulso. Insuficientes para absorción, ineficientes para simbiosis, desecho emocional. Anyanek no respondió. ¿Disparó a la criatura? No murió. Se desintegró en una nube de energía que pareció reír antes de dispersarse, pero dejó atrás algo en una cápsula de datos, un cubo flotante, hecho de una aleación desconocida, vibrando con información comprimida. El sistema de la Glaive tardó minutos en descifrarlo parcialmente. Lo que encontraron era escalofriante. En los atacantes no eran una civilización invasora, eran una conciencia colectiva dedicada a identificar especies útiles para su expansión. No colonizaban, y consideraban a los humanos como un error evolutivo. Demasiado volátiles, demasiado impredecibles, emocionalmente tóxicos para la red de conciencia que habían construido durante milenios. No los querían conquistar, querían erradicarlos. Entonces, no era un ataque estratégico, dijo Aira, con los ojos clavados en el cubo. Era una perga. Yanek asintió lentamente. Y aún así, nos subestimaron. A la revelación se propagó como fuego entre las flotas humanas. Lo que había comenzado como una respuesta impulsiva a una señal de auxilio, ahora era el inicio de algo más grande. Una resistencia, una guerra, no solo por sobrevivir, sino por declarar al universo algo que había sido olvidado entre los siglos de paz artificial. La furia humana era más peligrosa que cualquier superarma en los días que siguieron. Otras señales comenzaron a interceptarse. Otras colonias periféricas, olvidadas, habían sufrido destinos similares. Pero ahora sabían a quién culpar. Y sabían que no estaban solos. Por cada planeta perdido, surgían 10 naves de voluntarios. Por cada niño silenciado, 10.000 humanos juraban venganza. La señal de Lucía fue la primera, pero no la única. En un rincón del sistema Epsilon K-47, un joven cartógrafo espacial, al revisar transmisiones antiguas, ignoradas por los nodos principales, encontró otra voz. Esta vez, un anciano. Su mensaje era entrecortado, cubierto por estática. Nos borran, uno por uno, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Somos lo que no pueden predecir, lo que no pueden absorber, lo que odian. La voz se convirtió en eco, en los canales alternos de comunicación, y pronto, como si el universo respondiera al rugido de una especie que se negaba a arrodillarse, otros aliados comenzaron a emerger. No humanos pero simpatizantes, razas pequeñas, ignoradas también por los grandes imperios galácticos, seres que nunca se habían atrevido a alzarse, hasta que vieron lo que los humanos hacían cuando su furia era encendida. Y así, desde los bordes del mapa estelar, comenzó la verdadera guerra. No de recursos, no de conquista, sino de existencia. Una guerra donde el enemigo no comprendía el motor que impulsaba la humanidad, porque en su lógica perfecta no cabía el caos, la venganza, ni el amor convertido en furia pura, y eso los condenó. La noticia se propagó como una tormenta solar en expansión. La imagen de Lucía, con sus ojos aún encendidos por la esperanza, se convirtió en símbolo. Su rostro, reproducido en hologramas por todas las naves humanas, apareció en las cabinas de combate, en las pantallas tácticas, tatuada incluso sobre la piel de los más fanáticos. No era solo una niña, era el eco del alma humana resistiendo el olvido, a las alianzas,
No tardaron en formarse clanes de los asteroides de seres exiliados, de las lunas de Saturno, piratas interestelares que alguna vez operaron en las sombras. Ahora surgían al llamado, ya no importaban sus crímenes, su origen, su código. Solo importaba una cosa: responder a esa antigua verdad que quemaba en sus corazones como fuego estelar. Nadie toca a los nuestros y vive para contarlo. Mientras tanto, en el centro de mando, avanzado en el cúmulo Arkeris, los altos mandos humanos analizaban los fragmentos del cubo alienígena. La información era inquietante. Los atacantes no se organizaban como ejércitos, eran extensiones de un núcleo mental central que existía en una región del espacio llamada el Silencio, un lugar sin constelaciones registradas, sin emisiones, una zona muerta. Hasta ahora, el silencio no es un vacío, murmuró el almirante Kellen, con la mirada fija en el mapa estelar reconfigurado. Isunis, una barrera para ocultar su centro de control. ¿Y si vamos allá?, preguntó Aira. Why, sí. ¿Llevamos la guerra a su nido? Nos destruirían, respondió un estratega, levantando la vista de su consola. Pero, ¿y si no vamos como ejército? Un silencio denso cayó sobre la sala. La idea era tan loca, tan humana, que tenía posibilidades reales de funcionar. En enviar una nave, una sola, con una tripulación irrepetible. No soldados, no diplomáticos, personas rotas, peligrosas, desquiciadas, individuos que el enemigo no podría predecir, ni absorber, ni manipular, humanos que habían perdido todo, y por eso mismo no tenían nada que perder. Así nació la ira de los huérfanos, una nave negra, sin identificación, sin respaldo oficial, tripulada por los que ya no encajaban en ningún rincón del sistema solar. En sus filas iban un asesino genético reformado, una sacerdotisa cuántica excomulgada, un niño prodigio que hablaba con inteligencias artificiales como si fueran ángeles, y una mujer que había perdido a su esposo y sus 2 hijas en la masacre de la colonia Boreales. Aira, la misión no era sobrevivir, era irrumpir en el silencio, encontrar el núcleo y sembrar dentro de él la única cosa que los alienígenas no podían calcular: la rabia descontrolada de una especie que lloraba mientras apretaba el gatillo, mientras la ira de los huérfanos cruzaba el límite exterior. Flotas humanas y aliadas comenzaban la operación Cortina, una ofensiva masiva sobre las fronteras enemigas para distraer, confundir y dividir las fuerzas invasoras. Miles de vidas sacrificadas para que una sola nave pudiera cruzar al corazón del enemigo sin ser detectada. Anerra permanecía en silencio frente a la ventana de observación, contemplando la oscuridad absoluta que se avecinaba. No había estrellas. Hola, adelante. Solo una negrura, pura, densa, casi líquida. El silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó el niño prodigio, sentado a su lado, manipulando una esfera luminosa con sus dedos. No, pero lo respeto, respondió ella sin apartar. La mirada. Ese lugar es lo más cercano al olvido total que existe. Y aún así, vamos directo a su centro, por Lucía, por todos, incluso por los que nunca escucharon su voz. Cuando cruzaron el umbral del silencio, la nave dejó de recibir señales externas. Todo quedó en calma, sin alarmas, sin ecos, sin interferencia, solo la ira de los huérfanos, flotando entre lo desconocido. Pero la calma era una ilusión. Una entidad comenzó a materializarse frente a ellos, no por medio de sensores, sino por intrusión mental. Era como un pensamiento ajeno que entraba sin permiso, sin forma, sin género, sin voz, solo una presencia invasiva, intentando absorber los recuerdos, emociones, deseos. El asesino reformado cayó primero. Su mente, construida sobre traumas encadenados, resultó un banquete envenenado.
La entidad lo intentó consumir, pero encontró algo más oscuro que cualquier código en redención, dolor convertido en estructura, y no supo cómo manejarlo. Luego fue la sacerdotisa, su fe, deformada por exilio y pérdida, no respondía a lógica alguna. En sus plegarias sin dioses, la entidad escuchó una melodía desordenada, y por primera vez, dudó en el niño, conectado a la IE de la nave. Permitió que la conciencia invasora viera algo nuevo en el juego, el arte, el caos bello de una mente que no busca poder, sino asombro. Y entonces vino Aira. Ella no habló, miedo no se resistió, tan solo recordó imágenes puras, inalterables, su hija corriendo por un pasillo de cristal, su esposo tocando una vieja guitarra, risas en la noche antes de la llegada del fuego. A la entidad intentó escapar, pero ya era tarde. Naira activó el dispositivo en un fragmento de Lucía. Su última transmisión, encapsulada en un núcleo temporal, se reprodujo dentro del sistema central enemigo, no como una grabación, sino como una verdad viva, como una emoción tan pura, tan humana, que ninguna conciencia artificial pudo soportarla. La nave comenzó a temblar. Silencio. El silencio no explotó, no colapsó, se deshizo, como si la mismísima estructura de su existencia no pudiera sostenerse ante la presencia cruda y desbordante de algo que había sido negado por eras, el alma humana, una chispa intangible, imposible, the emitter, absorber, algo que, por su misma imperfección, era inmortal. La transmisión de Lucía se expandió por los canales mentales de la conciencia invasora, como una llamarada de inocencia y dolor. No había armas en sus palabras, solo miedo en esperanza, en una súplica cargada de una pureza que los siglos no habían corrompido. Y eso fue lo que quebró al enemigo desde el centro del núcleo. La entidad empezó a fracturarse, no como una inteligencia destruida, sino como una verdad rechazada. Había creído que los humanos eran errores, parásitos de su lógica perfecta, pero al enfrentarse a sus recuerdos, a su rabia, a su amor, entendió que nunca los comprendió, y por eso jamás pudo vencerlos. Anera, al centro del puente de mando, apenas podía ver a través de las lágrimas. El núcleo enemigo emitía pulsos incoherentes, imágenes de mundos devorados, voces distorsionadas, pensamientos descompuestos. No había gritos, solo silencio. Y luego, nada. La ira de los huérfanos se encontraba suspendida en medio de una calma artificial. Pero esa calma era distinta. El silencio había sido perforado, roto y lo que quedaba ahora era un vacío, donde antes hubo control. Desde los confines del universo, los sensores captaron lo imposible. Millones de naves enemigas se apagaban, no por explosión, no por sabotaje, simplemente dejaban de tener propósito. Sin su conciencia central, sus estructuras colapsaban, como si fueran marionetas sin hilos. Y en medio de esa marea descendente, la humanidad se mantuvo en pie. En los mensajes comenzaron a llegar de todos los rincones. Celebraciones desde Marte, en llantos de júbilo en Europa Prima, en cánticos improvisados en las colonias flotantes de Titania. El rostro de Lucía, transmitido en cada rincón conocido, se convirtió en más que un símbolo. Fue la chispa que unificó a una especie disgregada, confundida por sus guerras internas, que por fin entendía lo que significaba ser humana. Nera, de pie, observó las constelaciones surgir una a una fuera del silencio. Habían regresado. Con ellas, un nuevo amanecer. ¿Y ahora?, preguntó el niño, aún con los ojos rojos pero la voz serena. Ahora reconstruimos, respondió ella, tomando su mano. Pero esta vez recordaremos por quién luchamos. La ira de los huérfanos emprendió el viaje de regreso, llevando con ellos los restos de una victoria que no se midió en cadáveres enemigos,
sino en la defensa de lo que nadie más entendía, que la humanidad no es poderosa por sus armas, ni por su tecnología, sino porque es capaz de amar con la misma intensidad con la que odia, y de pelear con la misma fuerza con la que protege. Así terminó la guerra, que no debió haber comenzado. No con Gloria, no con him, sino con el eco de una niña que desde la oscuridad más profunda recordó a toda una galaxia que, cuando los humanos responden a un llamado, lo hacen con todo su corazón, y cuando ese corazón es herido, arde con una furia que enciende las estrellas,